Muy bien, bueno, vamos a estar hablando acerca del Rey Jesús. Jesús vino como el Mesías. Bien, Mesías significa, en el hebreo, significa ungido, que es la palabra que se usa para rey. Es un término para rey, para los judíos. Y Jesús vino para reinar. Los judíos esperaban, veremos un poco de esto más adelante hoy, ¿no? Pero los judíos esperaban que venía como rey en el momento político para librarles de Roma. Sabemos lo que es en esta parte del país, ¿no? Sentir opresión, o por lo menos la idea de opresión. Esta parte del país pues lleva una historia muy larga de conflicto en eso, ¿no? Pues en Israel, yo creo que más. No son los tiempos romanos, desde luego, ¿no? En los tiempos romanos pues había muchísima opresión, no había ninguna pues libertad para los judíos, necesariamente. Ellos eran pues básicamente esclavos. Básicamente esclavos de sus opresores, los romanos, por lo menos así lo veían, y esperaban libertad política viniendo de Jesús. Y Jesús pues vino para dar libertad del pecado, ¿no? Libertad espiritual, que suena más suave, ¿no? Suena igual como menos impactante libertad espiritual que libertad física, pero no. Es libertad eterna, vida nueva. Y vino con un plan muchísimo mayor de lo que se imaginaban los judíos en su día. Ni los 12 discípulos, ni las mujeres que leímos esta mañana que estuvieron en la tumba, que fueron parte de su ministerio, ni ningún contemporáneo suyo, ni siquiera que nosotros comprendamos tampoco, ¿no? El plan de Jesús abarcaba algo mucho más grande que simplemente romper las cadenas de opresión de Roma. Y en su resurrección demostró, su muerte y resurrección demostró eso. Los discípulos no esperaban que iba a morir, no habían entendido tanto sus palabras como las palabras del Antiguo Testamento que profetizaban un Mesías no únicamente conquistador, que sí es lo que dice el Antiguo Testamento, pero también un Mesías que sufre y es muerto. ¿Bien? Un Mesías que muere por su pueblo. Esa parte no es tan bonita, no es lo que esperaban, no es lo que querían los judíos, ¿no? Ellos querían un rey físico. Y Jesús en su muerte y resurrección demostró pues que esto es mucho más grande. Su reino inició con su venida, pero su reino no está limitado ni en tiempo ni en lugar a Jerusalén. Es un reino pues que abarca todo el mundo, abarca todo el universo y desde luego es eterno. Pero bueno, vamos a continuar con donde dejó Unai de leer. Bien, Unai leyó acerca de estas 3 mujeres que fueron a la tumba esperando encontrar un cuerpo muerto. Bien, seguramente el lugar que puse en la foto, bien, ese o quizás un lugar parecido. Esperaban encontrar a Jesús y esperaban pues añadir especies aromáticas, y se encontraron con una tumba vacía. ¿Bien? Después, bueno, vamos a ver un poquito más. Jesús apareció en persona a varios, y de eso estaremos leyendo hoy. Pero vamos a empezar orando y así vamos a la Biblia. Bien, nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo en tu palabra, gracias por traernos aquí. Pedimos que sea un tiempo de provecho para todos. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente. Te pido que nos ayudes a enfocarnos en ti, en tu resurrección. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a empezar en Corintios. Bien, voy a leer 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Nos dicen así, son versículos conocidos, quizás no tienes memorizados, pero dice así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Jesús resucitó. Ahora, si hablas con cualquier persona de un día, pues dicen, no, la muerte es la muerte, no, la muerte es fin de la vida y no es resurrección.
en ningún laboratorio se ha resucitado. En verdad, igual se ha parado el corazón y ahí por unos minutos se puede arrancar otra vez el corazón, ¿no? Pero, entendemos, cuando uno ha muerto del todo, al 100%, es que no hay forma de reiniciar o de dar vida de nuevo, ¿bien? La vida es algo que es el dominio de Dios. No se puede crear vida y no se puede recrear la vida, ¿bien? Entendemos algo del cuerpo humano y entendemos, pues, y vamos avanzando y quizás podamos llegar a hacer más cosas en el futuro, ¿no? En cuanto al funcionamiento del cuerpo. Pero la vida y la muerte sigue siendo, pues, el ámbito de Dios. Por lo tanto, la ciencia nos dice no hay resurrección. Pues, si no hay resurrección, entonces Jesús no resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra predicación, dice Pablo. Vana es también vuestra fe. Bien, todo lo que creemos como cristianos se basa en este evento. Este es el evento más importante para nuestras vidas. Bien, y no solamente para la fe. La fe, aquí no estamos hablando de lo que creemos y esperamos que sea cierto, ¿no? La fe significa, pues, lo que entendemos que es verdad y vivimos nuestra vida en base de esto. No es el concepto que tiene la mayoría de fe como algo, pues, que pues es más que nada una esperanza. No, o sea, para mí, yo hablo en primera persona, ¿no? Para mí, mi vida está basada en este evento de la historia. Esto es lo que me define como persona. Yo vivo para la gloria de Dios. Yo vivo para ser cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y lo que significa la resurrección de Jesús es también la resurrección del humano, del hombre. ¿Bien? Si no hay resurrección de Cristo, no hay resurrección de los muertos. Por lo tanto, si no hay eso, aquí perdemos el tiempo, nuestra fe es en vano. Eso es lo que dice Pablo. Bien, no se puede decir mejor que eso. Y hoy en día se ataca o se niega, desde luego, la resurrección, como siempre se ha hecho. Cuando Jesús resucitó, lo primero que se hizo fue intentar callar a los soldados, callar a los que lo vieron, intentar frenar los rumores de la resurrección. Obviamente no tuvo éxito eso, ¿no? Pero lo primero que se hizo fue intentar decir, pues no puede ser porque no queremos que Cristo resucite, no queremos esa verdad. Pero la verdad no se puede cambiar, es un evento, ocurrió, Jesús resucitó, Jesús apareció a personas después de su resurrección y en base de todo eso nosotros estamos aquí hoy. Bien. Esta semana pasada estuve yo involucrado en la conferencia de apologética en Ayerdi. Pasé algún link por el grupo de WhatsApp. Si no lo habéis visto, recomiendo verlo. Sesiones muy interesantes, sesiones acerca de entender, pues, por qué es lo que creemos, por qué lo creemos y por qué es relevante creer esto en el siglo XXI. Bien, porque la religión supuestamente está muerta, ¿no? La religión supuestamente es algo para los débiles, algo para los que necesitan motivación para la vida o algo así. No. ¿Por qué creemos lo que creemos? Pues de eso trataba la conferencia. Y en la conferencia hablamos del tema de la resurrección. El Antiguo Testamento es acerca de resurrección. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. ¿Bien? Si Jesús no hubiese resucitado, el Antiguo Testamento no tendría sentido, porque el tema principal es Jesús y su plan para reinar eternamente, algo que no funcionaría sin la resurrección del Señor Jesús. Toda la Biblia, bien, enfocada en este evento. Bueno, me distraigo mucho, vamos a ir a la palabra, bien, que para eso hemos venido. Así que vamos a empezar leyendo el versículo 13. Bien, Lucas 23, versículo 13 dice así: he aquí, dos de ellos, aquí significa discípulos, pero ahora voy a comentar un poco más adelante. No sabemos, o sabemos el nombre de uno de los discípulos,
No sabemos que fueron los dos hombres. Estaba buscando fotos para poner aquí, todos eran dos hombres. Pero no dice eso y la verdad, quizás lo más probable es que fuera un matrimonio aquí. Bien, nos dice el nombre de uno y lo más probable es que era este hombre y su esposa que volvían después de Jerusalén a su tierra. Bien, pero bueno, dice eso, ¿no? Dos de ellos, dos discípulos, estaban el mismo día que lo que leyó Unai antes, ¿no? De la resurrección de Jesús, a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios, siendo unos 11 kilómetros, así, traducido. Bien, así que se van de Jerusalén, seguramente rumbo a Galilea, probablemente, para volver a casa, porque como todos los discípulos en este momento están decepcionados, están confundidos, porque no esperaban la muerte de Jesús. Como digo, ellos esperaban un rey físico, esperaban que Jesús rompiese las cadenas de Roma, se instalase como rey, y la muerte de Jesús les vino de shock, les vino de sorpresa. Volvían entonces a Emaús, dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y obviamente se les había cambiado mucho el mundo en los últimos 3 días cuando murió Jesús. Ellos eran discípulos suyos, no sabemos exactamente quiénes eran, no sabemos mucho detalle de ellos, pero por lo entendido estaban en Jerusalén por Jesús, porque eran sus seguidores, bien, y no se esperaban volver a casa solos. Bien. Esto no era parte del plan. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esto es muy curioso. Ahora vamos a ver el por qué. Yo creo que la Biblia nos deja muy claro el por qué. Pero es raro, ¿no? El que Jesús apareciera, pero que no se le reconociera. Estos, recuerdan, en discípulos, eran personas que le conocían. ¿Bien? Y dice, ¿por qué? Bueno, obviamente, Dios no hace las cosas sin motivo. Dios tuvo una razón. Yo creo que ahora lo vemos, porque si no lo hubiesen reconocido, pues no tendrían la conversación. Si le hubiesen reconocido, no habrían tenido esta misma conversación. ¿Bien? Pero Jesús vino y, de una forma, un milagro, o sea, no sabemos cómo cambió el aspecto de Jesús después de su crucifixión, ¿no? Pero nos dice la Biblia que no le reconocieron al momento. Sus ojos estaban velados para que no le conociesen, dice. Y les dijo, entonces esto es Jesús, hablando a estos dos discípulos, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Eso es la clave. ¿Por qué estáis tristes? Ya os dije, no, esto es mi día favorito del año. Día mejor del año. Imposible estar triste en el día de resurrección de un cristiano. Pero ellos no sabían que era el día de resurrección. Para ellos había muerto Jesús hace 3 días. Se había derrumbado su mundo. Ellos pensaban, seguramente, o por lo menos estaban ahí dándole vueltas, habían pensado que se equivocaron con su fe. No, quizás, no sabemos hasta dónde iban las dudas, pero si no se esperaban la muerte de Jesús, o sea, estarían con el corazón completamente conmovido, diciendo que hemos seguido un mentiroso, hemos sido engañados. Estaban confundidos, ¿bien? Y lógicamente. Es un poco, o sea, yo creo que es difícil culparles el que no entendieran su muerte, porque vemos que todos fueron iguales, ¿bien? Y es muy difícil ir atrás, ¿no? Es muy difícil meterlos en la mentalidad de un judío y meternos en la mentalidad de estas personas que tanto ansiaban un Mesías y tenían tantas ganas de ser librados de Roma que, o sea, lo único que veían en Jesús era una visión incompleta de lo que era su plan. Y estaban tan enfocados en lo físico de libertad contra Roma que se perdieron la vasta mayoría del plan de Cristo. Y claro, cuando se derrumbó la parte del plan que pensaban ellos, estarían muy, muy, muy confundidos. Estaban tristes, dice Jesús, ¿no? Jesús seguramente pues muy, muy tristes, muy conmovidos.
respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, sí, aquí pauso, porque Cleofás, hay otro personaje en la Biblia que, bueno, y de hecho aparece pocos capítulos antes, que se llama Cleofás. No estamos seguros de quién es, pero la tradición y lo que creen la mayoría es que Cleofás es el marido de María, que es una de las mujeres que estuvo ahí en la tumba, una de las mujeres que estuvo ahí en la cruz, al lado de la cruz cuando murió Jesús, que es padre de uno de los discípulos, Jacobo, Jacobo el menor, se le llama muchas veces, y que quizás incluso fue el tío de Jesús. Bien, según la tradición, Cleofás es el tío de Jesús, o sea, un pariente cercano de la familia, un discípulo y padre de uno de los 12 discípulos. Y no se menciona a la otra persona, pero lo lógico sería su mujer, porque se menciona la mujer de Cleofás en la lectura de Unai. ¿Bien? Él leyó acerca de María, madre de Cristo, y María, madre de Jacobo, ella siendo esposa de Cleofás. Podrían ser dos Cleofás diferentes, no se sabe, ¿bien? Pero lo más probable, o lo que parece es eso. Entonces, dice eso: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Si vas a... Pongo otra vez aquí pausa, porque he estado hablando en el tiempo lo de apologética, hemos estado viendo mucho del Jesús histórico y qué se piensa acerca del Jesús de sus días, y lo que muchos historiadores quieren decir es que Jesús era un nadie, no se habrían enterado más que unos poquitos de su muerte, y se convirtió en un mito después de su muerte. Bueno, eso no es cierto según la Biblia. Si quieres discutir con la Biblia, no hay, vamos a resumir, no hay ninguna razón por creer eso, menos que quieras decir la Biblia es equivocada. O sea, no hay ningún dato fuera de la Biblia para decir que Jesús fue una persona pues desconocida, porque la Biblia deja muy claro que Jesús fue el centro de atención con la entrada triunfal, con la crucifixión, cuando la multitud clamó por su muerte. O sea, Jesús fue el personaje principal en esta Pascua. Y eso es lo que nos cuentan aquí también, ¿no? ¿Eres el único que está en Jerusalén que no has oído de lo que ha pasado? Me están preguntando. ¿No sabes las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y hay un periodo ahí de 3 días que no sabemos nada. O sea, entre la muerte y la resurrección de Jesús, solo sabemos que se fueron, huyeron los discípulos, y a saber qué más ocurrió. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Jesús preguntándoles: ¿qué cosas? Y contadme un poco más. Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue, y su descripción de Jesús es importante aquí, de que fue varón profeta. Profeta significa predicador. Bien, profeta es uno que habla de la Biblia. No está limitado a la idea de profecía, de prever cosas del futuro. No, un profeta simplemente significa uno que comparte la Biblia, enseña la Biblia y a veces profetizaba. Bueno, era un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, ¿qué dicen de Jesús? Era un maestro de la Biblia, era poderoso en obra, hablando de sus milagros que Jesús hacía, ¿no? Jesús sanando, haciendo cosas milagrosas, poderosas. Poderoso en obra y en palabra, porque sus enseñanzas también eran poderosas. Eran imposibles de ignorar. Pero se quedan ahí, ¿no? O sea, aquí en su descripción no le llaman Mesías, no le llaman Hijo de Dios. Porque otra vez se les ha caído todo este mundo encima y no saben qué pensar de Jesús más que eso, ¿no? Fue profeta, fue poderoso en obra y en palabra, todo esto es cierto, pero se quedan cortos, ¿no? Dice: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Bien, otra vez, la crucifixión es más que una forma de ejecutar a prisioneros. La crucifixión fue diseñado específicamente para humillar.
es algo que obviamente, completamente violando todos los derechos humanos de todo tipo, ¿no? La crucifixión era para decir, ese era un castigo para prevenir que nadie más hiciera lo mismo. Era una ejecución humillante y diseñado para ser humillante, porque es eso, era exponer a la persona en la cruz, desnuda, sangrando, sufriendo, para que todo el mundo le viera, ¿no? Era algo feo, era algo diseñado para humillar a una persona que se había levantado demasiado, ¿no? Y Jesús, pues eso es lo que hicieron. Por eso la Biblia habla tantas veces de que Jesús se humilló a ser humano y se humilló hasta la muerte de cruz, que era algo ya inhumano. ¿Bien? La cruz es eso, era cómo podrían no solo matar, sino humillar de tal forma a Dios, ¿no? Al Hijo de Dios. Era imposible, inconcebible. Bien, porque era algo pues, diseñado para ser denigrante. Bueno, le crucificaron, pero dice, nosotros esperábamos, y aquí nos cuentan, ¿no? lo que creían los discípulos, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Redimir significa sacar de la esclavitud, ¿vale? Eso es exactamente lo que esperaban del Mesías. Los judíos estaban bajo la opresión de Roma, no tenían libertad, querían ser pueblo libre y esperaban que su Mesías les librase de Roma. Eso querían, porque eso es un poco, viene implícito con la idea de que si Jesús es rey, no eres un rey si tienes a Roma por encima, ¿no? Ellos esperaban libertad a través de Jesús. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Porque lo dice la Biblia, ¿no? Todo el Antiguo Testamento habla de la redención de Israel, rescate de Israel de sus pecados y de sus opresores. Dice, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que todo esto ha acontecido. O sea, ya hemos estado aquí en Jerusalén 3 días más, que se dice rápidamente, pero 3 días es largo. 3 días sin esperanza son 3 días muy largos, ¿no? Imagínate estar en sus posiciones. Pues eso, 3 días después de que tu mundo se ha caído. Yo creo que ya no había esperanza. O sea, estaban completamente desmoralizados, completamente confundidos. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Y si esto es la esposa de Cleofás y Cleofás, como digo, no sabemos, pues la esposa de Cleofás era una de las que entró y vio la tumba vacía. O sea, uno de los que estaba caminando uno de los que está aquí podría ser la María que estuvo en la tumba. Dice, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Las mujeres que vinieron a la tumba la vieron vacía y vieron a ángeles que les dijeron, ¿por qué estáis aquí? Esta tumba está vacía, no hay nada que ver aquí, ¿no? Jesús está fuera. Quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, lo hallaron vacío, pero a Él no le vieron. O sea, están ahora, además de desmoralizados porque ha muerto Jesús, ahora están muy, muy, muy confundidos, porque hay gente que está diciendo que Jesús ya no está, y hay gente que está escuchando de ángeles diciendo que está resucitado. O sea, cosa que no entienden. A ver, si estuvieras tú en su lugar, si estuviera yo en su lugar, también estaríamos confundidos, ¿bien? Estamos hablando de algo completamente sin comparación histórica, ¿bien? Pero están ahí, por eso están discutiendo, están dándole vueltas en la cabeza, están confundidos. Entonces, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer
todo lo que los profetas les han dicho. Les regaña a Jesús por una cosa, por no creer lo que dice la Biblia, por no creer el Antiguo Testamento. Y aquí apunta al problema principal de entre los discípulos, entre estos dos y los demás discípulos, que, ojo, lo más probable es que conocían la Biblia mejor que tú y yo. Los judíos conocían su Biblia, memorizaban mucho. No tenían Biblias como para leer todos, no tenían aplicación de la Biblia para mirar en cualquier momento, ¿no? Tenían grandes partes de la Biblia memorizadas. Y la conocían, la mayoría. No sabemos mucho acerca de estos dos en particular, ¿no? Pero Jesús les dice, oye, tardos para creer lo que los profetas han dicho, a pesar de su conocimiento. Y esto es muy importante. Hay gente que conoce mucho de la Biblia, de la vida y de Dios, pero aún así están mirando lo que quieren y no están mirando lo que dice la Biblia. Estos dos discípulos estaban buscando su Mesías, buscando su libertad política, y tanto lo querían que reinterpretaron la Biblia para entrar en lo que ellos querían. O sea, cogían la Biblia, la leían, estaban de acuerdo con la Biblia y pensaban que estaban, o sea, desde luego no estaban intencionadamente malinterpretando la Biblia, pero leían la Biblia y lo encajaban en lo que querían que fuera cierto. Bien, y yo creo que todos tenemos mucha facilidad para hacer esto. Y todos tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? La Biblia, o sea, ponemos primero lo que queremos que sea cierto, lo que esperamos, después leemos la Biblia y a ver cómo encajar eso con nuestras ideas persistentes. Es importante estudiar la Biblia, desde luego. Es muy importante, hay que conocer la Biblia. Pero más que ninguna cosa hay que conocer a Dios, hay que tener una relación cercana con Dios y hay que pedir que Dios te ayude a entender la realidad. Porque muchos han leído la Biblia y se han confundido y se han ido por caminos equivocados. ¿Bien? No digo esto para quitar importancia a la Biblia, es extremadamente importante leer y conocer la Biblia, pero es más importante conocer a Dios, es más importante entender el plan de Dios, qué es lo que quiere para ti, qué es lo que quiere para Jesús y el reino de Jesús, porque muy fácilmente nos podemos equivocar como lo hicieron aquí, y no solo ellos, sino todos los discípulos, y gran cantidad de los judíos que vinieron antes, ¿no? Porque leían todos los pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de Jesús, del Mesías, y las entendían como las querían entender. Querían ver algo y lo leían para interpretar eso. Dice, sois tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y lo que Jesús les dice es que no creéis, ni siquiera lo sabéis, pero es que no creéis las palabras de la Biblia porque lo estáis creyendo lo que queréis creer. Dice, no era necesario que el Cristo o el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Dice, si lees la Biblia habla de el Mesías que va a morir. La Biblia habla de Jesús, el siervo. No solamente Jesús el rey, no Jesús el libertador en contra de Roma. Jesús el siervo, el que vino para cargar los pecados de la humanidad sobre él. Ese es el tema principal de todo el Antiguo Testamento, dice Jesús. Y os lo habéis perdido porque estabais tan enfocados en el hoy, en lo que queríais en el momento. Y dice, comenzando desde Moisés representa los libros del Pentateuco, ¿no? De Génesis a Deuteronomio, el principio de la Biblia, comenzando del principio de la Biblia y siguiendo por todos los profetas, o sea, trazando la línea de toda la Biblia. Si vuelvo aquí atrás, a ver, bien, trazando desde Adán, al principio, hasta lo que sería hasta Jesús, lo que es todo el Antiguo Testamento, mío, pasaje por pasaje, y recuerda, seguramente todo esto de memoria, ¿no? No tendrían Biblias a mano para estar leyendo, estarían citando estos versículos porque los conocían de memoria, pero trazando, seguramente Jesús habló de Génesis 3:15, cuando Dios le prometió a Adán y Eva
que Jesús, a ver, como dice, hablando de el hijo de Eva, la simiente de Eva, dije, este herirá a la serpiente en la cabeza, la serpiente le herirá a él en el calcañar. Desde el inicio de Génesis, hablando del plan de Dios, de que un hijo de Eva matase al pecado, matase a Satanás, etcétera, etcétera. Y esto de herir en el calcañar es que le haría una herida grande, vendría con un coste grande. No es simplemente que haría con un chasquido de dedos y todo se arregla, sino que vendría con un precio. Y ese precio fue, pues eso, la muerte de Jesús. Seguramente empezó allí, ¿no? Seguramente habló de Zacarías 12, donde dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, a quien mataron. Bien, la gente mirará después de haberme matado, me verán y me adorarán. Quizás habló del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Todas estas cosas tan raras y feas de matar animales, quemar animales, pues en perdón de pecados y cosas que nos parecen tan, pues eso, tan feas. Pero también desde Adán, cuando pecaron Adán y Eva, pues Dios les dijo, por la muerte, por el pecado, siempre viene la muerte. Las consecuencias del pecado son la muerte. Por eso murió un cordero inocente por el pecado de Adán y Eva, para vestirles con ropa. Era el primer sacrificio. Y a lo largo del Antiguo Testamento, todas las imágenes de los sacrificios, apuntando al sacrificio duradero, al sacrificio verdadero, ¿no? Del Cordero de Dios. Todo el plan de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, hablando de los sacrificios, pues apuntaba a Cristo, a su muerte y después, evidentemente, su resurrección. Siguiendo por los profetas, seguramente leyó en Daniel 12, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, están muertos, dice, serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, la resurrección, no solamente de Jesús, la resurrección del alma de todos. Seguramente Jesús iría por estos pasajes y otros, bien, muchos más. Pero dice que les comenzó desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todo el Antiguo Testamento como hablaba de Jesús. David, disculpa, ¿Tenéis que ir? Retiramos, Claro. Sí, si no te importa. No, claro. Vale, Bueno, gracias. bendiciones. Chao. Dice el 28. Llegaron a la aldea donde iban, a Emaús quizás, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate. Estaban fascinados con sus palabras, ¿no? Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Bien, Jesús se queda con ellos después de esta conversación y dice, aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Yo creo que aquí muchos recuerdos a la última cena, cuando Jesús tomó el pan, lo partió, todo esto es exactamente como hizo con los discípulos, ¿no? Tomó el pan, bendijo, dice, lo repartió y se los dio a los discípulos. Pues aquí Jesús lo hizo también. A ver, esto seguramente es lo que se haría en todas las comidas. Bien. Pero dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ya Jesús permitió, Dios permitió que reconocieran que este es Jesús. Bien. Y aquí hay un milagro por medio. Obviamente, si creemos en el milagro de la resurrección y en los demás milagros de la Biblia, pues el que Dios pueda hacer que alguien reconozca y no reconozca a alguien, eso es mucho menos milagro que la resurrección. No, eso no debería ser tan difícil de creer como la resurrección, ¿no? Pero así ocurrió, no sabemos cómo ni por qué. Algunos, a ver, es una imagen un poco bonita, y muchos han dicho, ¿no? Como que cuando rompió el pan, quizás se vio las manos de Jesús con las cicatrices de los clavos de la cruz y eso les hizo... Eso es, a ver, podría ser, ¿no? Es una idea bonita, pero
La cuestión es que Dios no les permitió entender quién era hasta que habían escuchado toda la explicación del Antiguo Testamento. Bien, esa conversación era clave, porque Jesús quería que entendiesen que, mira, la resurrección es lo que se ha prometido desde siempre. Todo esto es el plan de Dios. Entonces, le fueron abiertos los ojos, le reconocieron, y en ese instante Masel se desapareció de su vista. Y ya desapareció. No sabemos ni cómo ni por qué. Sabemos que el cuerpo de Jesús, pues, o sea, pasó por paredes. Jesús es Dios, ¿no? Y manifestó, hizo un montón de milagros después de ser resucitado también. Y la Biblia nos lo deja así. Bien, otra vez, si crees en el milagro de la resurrección, no es muy difícil creer en que pudiera desaparecer y ser escondido así de esa forma, ¿no? La cuestión aquí es, estas dos personas, fueran Cleofás y su esposa, o dos discípulos diferentes, estos dos discípulos que estaban, nos dice la Biblia, tristes, preocupados, confundidos, no sabían qué iba a pasar, se les había caído el mundo encima, todas sus esperanzas parecían haberse esfumado. Entendieron a través de la Biblia que no, estamos en el plan de Dios. Las cosas siguen conforme al plan de Dios. Aquí nadie se ha equivocado, nada se ha descarriado. Dios lo tiene bajo control. Y si hubiésemos conocido un poquito mejor la Biblia y un poquito mejor a Dios, no nos hubiéramos preocupado. Es un poco la idea. Cuando Jesús le habló a Tomás y dije, mira, benditos son los que no pasan por este tiempo de preocupación porque tienen fe, pues al final el único que sufre cuando uno no tiene fe eres tú mismo, o soy yo mismo, ¿no? Fueron tristes, pero sin motivo de tristeza, porque Jesús resucitaba. Bueno, dice, mas él se despareció de la vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Es cuando nos abría las Escrituras. Estos dos habrían escuchado a Jesús y sus enseñanzas pues, por años seguramente, ¿no? Quizás incluso fueran su tío y su tía, que le conocieron desde pequeño. Jesús lo que decía, lo que enseñaba era la Biblia. Era un predicador de la Biblia. Y enseñaba bien lo que decía la Biblia. Era buen maestro de la Biblia, ¿no? Y eso es lo que cautivaba a los que le escuchaban. Porque, bueno, dice eso. Y no, nos ardía el corazón cuando abría las Escrituras. Levantándose en la misma hora, dice que volvieron a Jerusalén. Se cambiaron los planes, evidentemente. Ellos estaban rumbo a su casa, seguramente, ¿no? Desanimados, sin plan, pensando igual como los discípulos, ¿no? Pues vamos a volver a pescar o vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes de Jesús porque se acabó. Pero no, le conocieron a Jesús y ¿qué es lo que hacen? Pues marcha atrás. Todo el camino que han hecho, vuelven a Jerusalén, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, recuerda que ya no está Judas, los 11 reunidos y a los que estaban con ellos,